Feliz sábado. Es una alegría poder estar con ustedes en este hermoso sábado que el Señor nos ha regalado después de la semanita con lluvia que hemos tenido. Salió el sol y estamos felices disfrutando de este día primaveral. A pesar de las luchas, de las dificultades que podamos tener, confiamos en nuestro buen Dios y ese buen Dios nos hace estar alegres a pesar de todo. Hoy tengo un tema muy importante. El título voy a pedir que se pueda proyectar allí. Quizás si se pueda apagar estas luces del enfrente, como para que se pueda ver mejor las imágenes. El tema de hoy se titula El Santuario, Identidad, Misión y Esperanza. ¿Cuál fue la motivación de preparar este sermón? Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos en que se atenta contra la identidad del pueblo que Dios ha levantado para el tiempo del fin, y el enemigo está tratando de diluir las verdades distintivas del pueblo adventista para que no podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Cada día se enfatiza más en el mundo a aquellos que tienen verdades distintivas o que proclaman, defienden algunas verdades que no son populares. Y cada vez más se los señala, quizás como fanáticos, quizás como extremistas, quizás también como fundamentalistas. Y ustedes saben que uno de los argumentos por los cuales dentro de no mucho tiempo nos van a perseguir va a ser de que somos fundamentalistas. ¿En qué sentido? De que hacemos de la palabra de Dios o de algunas enseñanzas de la palabra de Dios demasiados énfasis. Y el ecumenismo actual que está afectando al mundo cristiano, de alguna manera está impulsando este pensamiento. El pensamiento es: unámonos en puntos en común. Hablemos solamente del amor y de la gracia. No hablemos de aquellas cosas que nos diferencian. Y a veces nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, podemos dejarnos afectar por esas tendencias o esa presión, cultural en el ámbito cristiano, donde hablar de aspectos distintivos casi es mala palabra. Y de alguna manera uno está viendo que esto está afectando a la iglesia. Por eso el propósito de este sermón es que podamos renovar nuestra identidad en los puntos distintivos que tenemos y podamos también proclamarlos. El santuario, ¿por qué el santuario? El santuario hemos visto a través de la historia de nuestra iglesia que ha sido una pieza fundamental para comprender el plan de salvación y comprender también nuestra identidad, comprender cuál es nuestra misión y también cuál es nuestra esperanza. Todo está allí en el santuario. Pero el pueblo adventista no siempre comprendió correctamente el tema del santuario. Ustedes saben que allí a comienzos del siglo XIX hubo un gran despertar religioso donde se proclamaba la segunda venida de Jesús. La profecía de Daniel 8:14, ¿sí? Busquemos en nuestras Biblias
Daniel capítulo 8, versículo 14. Esta profecía fue la motivadora para proclamar con poder la segunda venida de Jesús. Daniel capítulo 8, versículo 14 dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A comienzos del siglo XIX se entendía que el santuario era el mundo y la purificación del santuario sería la purificación del mundo. Es por esto que los primeros adventistas creían, cuando digo adventista no digo adventista del séptimo día, ¿no? Sino adventistas me refiero a aquellos que esperaban la segunda venida de Cristo. Después surgieron los adventistas del séptimo día, después del chasco que vamos a comentar ahora. Pero los adventistas que proclamaban el segundo advenimiento de Cristo habían entendido que al finalizar la profecía de los 2300 días o años, que concluía en el año 1844, el 22 de octubre de 1844, hacía referencia a la segunda venida de Jesús, porque comprendían, no solamente ellos, sino todo el mundo cristiano, comprendía que el santuario era la tierra y la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo. Es decir, no se cuestionaba esto porque estaba ya de alguna manera puesto como algo natural en las creencias, en las diferentes religiones. Entonces, la preocupación era la fecha. ¿Cuándo iba a terminar estos 2300 años? Y entonces allí sacando cálculos desde el edicto del rey Artajerjes del año 457 para reedificar Jerusalén, unido, ¿no es cierto?, a la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, se sacaron los cálculos 22 de octubre de 1844. Llegó el 22 de octubre de 1844, con gran entusiasmo los adventistas habían vendido sus propiedades para contribuir a la divulgación del mensaje a través de periódicos, a través de folletos. Habían predicado por todo el mundo, especialmente Norteamérica, pero también en Europa. Se había proclamado la segunda venida de Cristo, que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. Familias enteras que habían perdido sus seres queridos días antes a esta fecha, no los lloraban porque decían: Jesús ya viene, Jesús los va a resucitar. No lloraban. Los que tenían campos y tenían allí cosas que cosechar, directamente no las cosechaban porque si Jesús venía. Y muchos dejaron todo para contribuir a la proclamación del mensaje. Pero cuando llegó el 22 de octubre de 1844, esa tristeza inmensurable que llegó a la medianoche produjo un gran cisma, conocido como el Gran Chasco. Esa gran alegría se convirtió en una gran tristeza. Era medianoche y Jesús no venía. Y algunos decían: bueno, vamos a esperar un poco más. Y esperaron toda la madrugada despiertos, observando el cielo a ver si Jesús venía. Pero ya cuando el sol empezó a asomarse en el horizonte, el llanto, un llanto que no se podría describir, de desconsuelo, un llanto mayor que el que uno puede llegar a tener por un ser querido que muere. Era el llanto de aquellos que habían dado todo para proclamar este mensaje y Jesús no había venido.
Y entonces, allí vemos que algunos adventistas de este grupo grande se desanimaron y abandonaron la fe. Otros siguieron poniendo fechas y otros se reunieron, hicieron vigilia, oración, y Dios les reveló en qué se habían equivocado. Se habían equivocado no en la fecha, sino en el evento. El 22 de octubre de 1844 era la fecha correcta. Finalizó los 2300 años. Pero el evento era la purificación del santuario del cielo. El santuario, la Biblia habla de un santuario en los cielos. Y esto era toda una novedad para ese tiempo. Y entonces, rápidamente, ellos pudieron comprender que Apocalipsis, si buscamos en Apocalipsis el capítulo 10, antes de ir a Apocalipsis capítulo 10, quería mencionar lo siguiente. El santuario tenía dos partes, ¿sí? El santuario tenía dos partes. El lugar santo, el tabernáculo, lugar santo. Paso la palabra tabernáculo, una palabra muy antigua, ¿no? La morada, ¿sí? La morada. La morada donde Dios se manifestaba tenía dos partes. El lugar santo, que tenía el candelabro, los panes de la proposición, tenía también el altar del incienso. Luego había un velo aquí, ¿sí? Un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿qué había? Estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Los sacerdotes entraban todos los días para servir en esta parte del santuario, el lugar santo, ¿sí? Pero una vez al año, en el día de la expiación, en el día de la purificación del santuario, el sumo sacerdote entraba detrás del velo con sangre, la sangre de los sacrificios que representaban a Cristo, y también con el incienso que representa la justicia de Cristo y las oraciones de los salvos perfumadas por la justicia de Cristo, aceptables gracias a Él. Y se purificaba el santuario de todos los pecados acumulados durante el año. Era un borrón y cuenta nueva de esos pecados perdonados, porque la sangre durante los días del año, la sangre de los sacrificios se asperjaba sobre este velo, se ponían los cuernos de los altares y de esa manera se contaminaba el santuario. El pecado había sido perdonado, pero quedaba allí como un registro de ese perdón, de ese pecado perdonado. Pero en el día de la expiación, el Señor borraba, de alguna manera purificaba esos registros, ese santuario. Y es lo que empezó a pasar allí a partir. Sabemos que Jesús lo logró en la cruz del Calvario. Pero los registros de los pecados perdonados quedaron en el santuario hasta el día del juicio investigador, ¿sí? El día del perdón, el Yom Kippur, que comenzó en 1844, donde se empezó a decidir el destino de la vida de cada uno de aquellos que profesaron ser hijos de Dios. Entonces, desde Adán, pasando por los siguientes, hasta que llegue el último hijo de Dios que profesa adorarlo, será inspeccionada su vida de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus decisiones, se decidirá su destino.
si se entregó a Cristo y si es salvo, los registros de los pecados serán eliminados definitivamente. Y el nombre quedará escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que se empezó a hacer a partir de 1844. Y ahora sí, yendo a Apocalipsis el capítulo 10, versículos 8 y 11. Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 y 11. Los adventistas entendieron que el gran chasco estaba profetizado. Dice el versículo 8 que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La interpretación de este ángel, que tiene un librito abierto, los adventistas interpretaron que ese rollo abierto era el libro de Daniel. Recuerdan que Dios le dijo a Daniel: sella el rollo hasta el tiempo del fin. Y ahora vemos que ese rollo está abierto. Las profecías se pueden comprender, interpretar. Y el pueblo adventista empezó a interpretar las profecías. Pero ¿qué pasó? Dice allí, el versículo 9, fui al ángel diciéndole que me diese el librito, o el rollo, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. La predicación de la segunda venida había sido dulce como la miel. Pero cuando llegó la hora de asimilar la verdad que habían predicado, fue amarga, porque Jesús no vino. Y entonces ellos entendieron que aquí estaba profetizado ese chasco. Y entonces el versículo 10 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y el versículo 11 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Los discípulos también tuvieron un gran chasco. ¿Cuál fue el gran chasco de los discípulos? La muerte de Jesús. ¿Ellos creían que Jesús era el Mesías? Sí, estaban seguros que era el Mesías. ¿Pero en qué habían errado? En creer que el Mesías iba a instaurar el reino de gloria. Y cuando lo vieron colgado en la cruz, tuvieron un amargo chasco. Los discípulos, ¿eran discípulos de Jesús? ¿Eran el pueblo de Dios? ¿Y por qué pasaron por ese chasco? La tradición decía que el Mesías que iba a venir iba a instaurar su reino de gloria. Ellos no cuestionaron esto. Sabían que Jesús era el Mesías, pero no cuestionaron. Lo mismo pasó con el pueblo adventista. No cuestionaron que el santuario era la tierra para ellos. Y entonces el chasco fue terrible. Pero Dios utiliza a veces el chasco, la tristeza, la angustia, para generar un zarandeo. Y para que quede el trigo y se separe la cizaña. Y Dios preparó a partir de ese gran chasco un pueblo especial. Rápidamente, el movimiento adventista conformó su identidad distintiva entre los años 1844 y 1848. Rápidamente la iglesia adventista en 4 años identificó los 4 pilares fundamentales que iban a sostener la obra de Dios de allí en más. George Knight dice lo siguiente. Apreté algo que no... Hice lío. Ahí está, gracias. Dice lo siguiente: los hitos doctrinales básicos, la segunda venida, el santuario, el sábado y el estado de los muertos. ¿Sí? Pero es interesante que la segunda venida y el sábado, de alguna manera, están representados en el santuario. Ahora vamos a ver esto.
Y es interesante también que el tema del estado de los muertos fue algo fundamental. Tanto el sábado como el estado de los muertos son dos rasgos distintivos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y desde ya el santuario. Vamos a hablar un poquito del santuario y la identidad adventista. El santuario y la identidad adventista. La interpretación del libro de Apocalipsis desde el capítulo 11-19 hasta el capítulo 14-20 fue el punto focal para la unidad teológica. En esa porción profética se entreteje la idea de la segunda venida con la apertura del segundo aposento del santuario celestial, así como la importancia escatológica, o sea, del tiempo del fin, de los 10 mandamientos, especialmente el sábado. La identidad adventista se fundamenta en la aseveración apocalíptica que señala a un pueblo en la tierra que estará al fin de los tiempos, guardando los mandamientos de Dios en el contexto de una relación de fe salvadora con Jesús. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Elena de White dice en El conflicto de los siglos, página 476, el asunto del santuario abrió la vista a un sistema completo de verdad, bien conectado y armonioso, que mostraba que la mano de Dios había dirigido al gran movimiento adventista y revelaba nuestro deber actual al esclarecer la posición y la obra de su pueblo. Es decir, el santuario nos muestra nuestra identidad como pueblo adventista, como pueblo remanente del tiempo del fin, y también nuestra obra, es decir, nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Vamos a hablar del santuario y los 10 mandamientos. Bueno, allí no se ve muy bien esto. Está configurado en 16:9, no sé si estará allí. Bueno, ahí dice, y el templo de Dios, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ustedes recuerdan que se mencionaba Apocalipsis 11:19 como el comienzo del tramo importante profético para el pueblo adventista. ¿Por qué es importante Apocalipsis 11:19? Porque se habla del santuario, pero también se habla de la segunda parte del santuario, el lugar santísimo. Se habla del arca del pacto. Dijimos que en el arca del pacto, ¿qué estaba? Los 10 mandamientos. Y si el arca del pacto está en el cielo, quiere decir que en el cielo están los 10 mandamientos. Y entonces el pueblo adventista empezó a percibir y empezó a formar su identidad por el estudio del santuario diciendo, los 10 mandamientos están vigentes. Están en el santuario celestial, en los cielos, allí. Hay otro texto muy importante, que es este que aparece en Apocalipsis 15:5, que dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, ¿qué dice? Del tabernáculo del testimonio. Voy a cambiar esta palabrita tabernáculo que es... A mí me gusta la Reina Valera 60, es la que uso generalmente, pero hay algunas palabras que hoy en día suenan raras. Vamos, en vez de poner tabernáculo, vamos a poner morada, ¿sí? Entonces dice allí, el templo de la morada del testimonio, el lugar donde mora el testimonio. Y ustedes saben que testimonio en el contexto de morada o tabernáculo hace solamente, directamente, indiscutiblemente, no hay otra opción que hace referencia a los 10 mandamientos. Testimonio
En este contexto son los 10 mandamientos. Ustedes, si quieren, en sus Biblias pueden tachar la palabra testimonio y poner 10 mandamientos, que es lo mismo, no van a pecar, ¿sí? No van a pecar. Porque la palabra testimonio, cuando la Biblia menciona en el Antiguo Testamento tabernáculo del testimonio, hace referencia a los 10 mandamientos. Dice que Dios le entregó a Moisés 2 tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios. Tablas de piedra, tablas del testimonio. Testimonios son los 10 mandamientos. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sabían que el Apocalipsis hablaba de los 10 mandamientos en forma directa? Hermano, esto es un argumento impresionante para decir, miren, ¿vos sabías que Apocalipsis menciona los 10 mandamientos? No, no menciona los 10 mandamientos. No dice 10 mandamientos. Sí, testimonio. La palabra testimonio, tabernáculo del testimonio, son los 10 mandamientos. Entonces vemos cómo fue guiando. Dice allí Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra los mandamientos de Dios, especialmente el sábado. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12 también. Y entonces seguimos leyendo, yo voy a leer desde aquí porque ahí no se ve muy bien. Dice Apocalipsis 14:7, el mensaje de los 3 ángeles tenemos aquí, ¿no? Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Esta es una referencia a los 10 mandamientos también. Dice que adoremos ¿a quién? Al Creador. Ha llegado la hora de su juicio, 1844. Empiecen a adorar ¿a quién? Al Creador. ¿En qué día se adora al Creador, según la palabra de Dios? En el sábado. Si uno compara este texto de Apocalipsis 14:7 con el texto que está abajo, que es Éxodo 20:11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. El mismo orden. Apocalipsis dice, adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Esta expresión, hermanos, no es casualidad que esté en el mismo orden. Dios está mandando al mundo entero adorarlo en el día que Él ha establecido, que es el día sábado. Dios está llamando al mundo cristiano a que lo adore en el día que Él ha establecido y no que la tradición humana ha establecido. Y para Dios no es lo mismo cualquier día. Así como tu cumpleaños no es lo mismo cualquier día. Vos tenés una fecha de cumpleaños. Para Dios también. El sábado es un día santo y especial. El santuario y la misión. El remanente y su misión. Dice Apocalipsis 14:6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y acá encontramos claramente la misión del pueblo de Dios. La misión del pueblo de Dios tiene que ver con proclamar las verdades, el evangelio eterno, ¿sí? La salvación por gracia, la justificación por la fe, pero en el contexto ¿de qué? Del juicio. El juicio ha llegado. ¿En el contexto de qué también? ¿De los 10? De los 10 mandamientos, especialmente el sábado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. ¿Está bien? Y además dice, hay después una advertencia. Y nos dice, ha caído Babilonia. Babilonia es el sistema falso, religioso, político, que se unirá en el tiempo del fin
a través del ecumenismo, a través de las alianzas políticas para establecer el nuevo orden mundial. Esta alianza hará que Babilonia haga beber de su vino, que son las doctrinas falsas, al mundo, a todas las naciones del mundo. Y llegará el momento en que nosotros tendremos que denunciar los pecados de Babilonia para que el pueblo sincero que Dios tiene en esos sistemas falsos, religiosos, puedan sumarse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice el mensaje de advertencia, y el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Lo que dice allí, esa marca, tiene que ver con lo contrario al sello de Dios, ¿sí? No es el tema de hoy, pero sabemos que la marca distintiva de la autoridad religiosa apóstata es el falso día de reposo, porque se han levantado contra el día que señala a Dios como creador. Y cuando se desplaza a Dios como creador, se le quita toda autoridad. Y este falso sistema religioso dice: yo soy la autoridad, yo tengo la autoridad para desplazar al Dios creador y establecer mi propia marca, la marca de mi autoridad, que es el cambio del cuarto mandamiento. Es por eso que, si ustedes se fijan y comparan los 10 mandamientos de Éxodo 20, como están en la Biblia, en todas las Biblias que quieran buscar, y lo comparan con los 10 mandamientos de el catecismo, ¿no? Catecismo católico, van a notar que no existe ni el segundo ni el cuarto mandamiento. No te harás imágenes, lo borraron. Cuarto mandamiento de guardar el sábado, lo borraron. Y de ahí en más, bueno, las otras iglesias evangélicas siguieron a la madre, ¿no? A la madre iglesia católica, madre de ellas, no madre nuestra, ¿no? Madres de ellas. El santuario y la esperanza. La hora de su juicio ha llegado. Dice Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Allí está expresado el comienzo del juicio investigador, que de alguna manera el Yom Kippur estaba ilustrado en Levítico capítulo 16, ¿sí? El día de la expiación, el comienzo del juicio investigador. Y entonces allí continúa diciendo lo siguiente. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, el comienzo del juicio investigador es una buena noticia. Jesús comenzó a tomar su reino. Juicio en el Antiguo Testamento es liberación para el pueblo de Dios. El Señor empezó una obra de liberación, de salvación para su pueblo. Juicio en la Biblia para el pueblo de Dios tiene connotaciones positivas, no negativas. Nosotros pensamos en juicio, pensamos en condenación. Pero en el pensamiento hebreo, juicio era salvación del pueblo de Dios. Y es por eso que tiene que ver con esta esperanza. Jesús empezó a tomar su reino a partir de 1844, a hacer todos los preparativos para pronto venirnos a buscar. ¿Amén? Jesús pronto viene, hermanos. Jesús pronto aparecerá allí en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:7, aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá.
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y es interesante que en el día de la expiación, en Levítico 16, se nos habla que había un macho cabrío que representaba a Satanás, que se lo enviaba finalmente al desierto. Se ponía sobre su cabeza todos los pecados que le había hecho cometer, ¿sí? Simbólicamente, había hecho cometer al pueblo de Dios. Se confesaba sobre la cabeza de este macho cabrío que simbolizaba a Azazel, dice allí, Levítico 16, que simbolizaba a Satanás, todos los pecados del pueblo de Dios. Esos pecados que fueron purificados del santuario, se los transmitía a ese macho cabrío que simbolizaba a Satanás, y a este macho cabrío no se lo mataba, se lo enviaba al desierto. ¿Y esto es símbolo de qué? Del milenio. Satanás estará 1000 años en este desierto que será el mundo. Y después de esos 1000 años sabemos que finalmente será destruido. Dice allí Levítico 16, 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. La purificación de la tierra, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tenemos que estar preparados, hermanos. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será deshecho, todo será quemado. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos, todo lo que está en este mundo será deshecho. ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En dónde estás poniendo tus prioridades? ¿Qué es lo más importante para ti? La palabra de Dios nos dice aquí en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Amén? Esa es nuestra esperanza, hermanos. Cuando hablamos del santuario, identidad, misión, ahora estamos hablando de la esperanza que presenta el santuario, es esto. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Quién la vio? El apóstol Juan. Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque fueron destruidas por el fuego. Pero Juan tuvo el privilegio de ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y Apocalipsis 21:2 nos dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿El qué? Tabernáculo. ¿Hace referencia a qué esta palabrita? Al Antiguo Testamento, ¿no? A la morada de Dios, a la tienda que Dios había puesto para morar en medio de su pueblo. Ahora esa tienda no es una tiendita, ¿no? Con pieles y eso como era en el desierto. Es una ciudad maravillosa con calles de oro, que mide 2.200 kilómetros, o algunos dicen, en el perímetro. Es decir, una ciudad enorme, es un país, ¿sí? Es un país. Ahí dice la morada de Dios, el tabernáculo de Dios, el santuario de Dios, finalmente se va a establecer ¿en dónde? Aquí en la tierra. Y dice allí que Dios estará con nosotros, morará, vivirá con nosotros. Qué hermoso que Dios viva con nosotros, hermanos. Y dice allí, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
para que no queden dudas, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjense cómo repite esto. Dice, Él morará con ellos. Y para que no queden dudas, Dios mismo, sí, Dios mismo, estará con ellos como su Dios. Y uno dice, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios. Las tres personas de la divinidad estarán morando con nosotros. El centro del universo se va a trasladar aquí en la tierra. ¿Amén? Qué lindo, hermanos. El santuario, nuestra identidad, nuestra misión y nuestra esperanza. ¿Oramos? Padre eterno, Señor, gracias porque tú has guiado a tu pueblo a lo largo de la historia. Gracias porque a partir de 1844 empezaste a preparar un pueblo que iba a reivindicar esas verdades que habían sido pisoteadas, las verdades relacionadas al santuario, que manifiestan el plan de salvación, que tiene que ver con el Evangelio, con la salvación a través del Cordero, pero también tiene que ver con tu ley, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con el sábado, tiene que ver, Señor, con la esperanza de tu segunda venida. Señor, ayúdanos a que no perdamos nuestra identidad, que no tengamos vergüenza de predicar estas verdades que el mundo cristiano hoy necesita saber. Sabemos que vamos a ser señalados como un pueblo raro, pero danos la valentía para predicar las verdades que nos has dado, porque tenemos la gran responsabilidad de dar el último mensaje para este mundo antes de que tú vengas. Ayúdanos a cumplir, Señor, con esta misión y que esta esperanza que tenemos pronto podamos verla hecha realidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos vivir contigo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.